En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Nos encontramos un sábado más en su programa Hablemos de Políticas Públicas. Nos encontramos con Gustavo Nakamura, que esta vez está desde su casa, y con Jörg Denner, que nos acompaña como siempre desde la Fundación Naumann. Pero antes de pasar a ellos, queremos agradecer a todas las emisoras que nos transmiten en vivo y en simultáneo a esta hora, como en Cajamarca, Radio Frecuencia y Radio Onda Popular de Cajamarca, con sus filiales en Chota, Cutervo, Bambamarca, Huaygayoc, Santa Cruz, San Miguel y Chubut. En Huánuco, con Radio Huánuco. En Huancavelica, Telecadena Canal 4. En Lima, con Radio Estelar y Radio Municipal. En Puno, con Visión TV Canal 7 y Radio Visión 95.5. En San Martín, a través de Radio Huánuco Digital y Canal Más 1 Televisión de Moyobamba. Tengan todos ustedes muy buenos días. Este sábado nos encontramos. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Ya estás despierto? Vamos para adelante. Muchas gracias, Fernando. Claro que estoy despierto. Yo te agradezco que has ido a la radio. En realidad te han votado de tu casa, y la verdad. Pero bueno, ya estás acá con nosotros. Gracias por estar en la radio. Y no, contento de empezar el programa porque vamos a tener un programa cargadito. Efectivamente. Jörg, ¿cómo estás? Otro sábado con nosotros. Muchas gracias por estar despiertos desde temprano. Muy buenos días, Fernando. Gracias. Soy un poquito triste porque estuve en el baño, pero no pude descubrir ninguna plata. Efectivamente, como todos los peruanos que hemos ido corriendo a buscar los $20,000 de Pacheco y no los hemos encontrado. Parece que son milagros que parecen antes de la Navidad. ¿Cómo ves, Jörg? ¿Cómo crees que precisamente ese comentario que has hecho impacta a nivel internacional en cómo se está viendo el Perú? Mira, este gobierno en la campaña siempre dijo que quieren luchar contra la corrupción, pero ahora que vemos es exactamente el contrario y la gente pierde la confianza en este gobierno, que como pudimos ver en todas las encuestas, y es también un desarrollo muy peligroso por una democracia. Y también qué está pasando con las minas. La minería también no va a crecer la confianza porque mucha gente va a perder su trabajo. Efectivamente, los mensajes cruzados y lo único que queda claro es que en este gobierno parece que sí, efectivamente van a haber más ricos, pero solamente en Palacio, y que la corrupción está peor que nunca, ¿no? Jörg, y como siempre decimos, la Fundación Naumann hace posible que este programa llegue a todos ustedes que nos escuchan hoy en día. Jörg, contanos qué proyectos tienen ya en la Fundación Naumann en los países andinos para el próximo año, cómo avisoran lo que viene y también cómo vieron las elecciones que acaban de suceder en Chile, ¿no? Ya, en Chile las elecciones tenían casi el mismo resultado como acá en Perú. Tenemos ahora la posibilidad de elegir entre pestilencia y cólera. Son dos extremistas y ese también es un desarrollo que pudimos ver en muchos países en nuestra América Latina. Entonces nosotros vamos a trabajar como fundación en estos 6 países para formar una nueva generación de jóvenes políticos, porque necesitamos eso. También vamos a educar más gente para entienden la política, cómo funciona la política y cuáles son los valores democráticos. Eso es muy importante, y que no vamos a, como demócratas, no importa si somos centro derecha, centro de izquierda, pero no deberíamos ayudar a extremistas que siempre violan derechos humanos a ambos lados, derechistas y izquierdistas. ¿Sí? Ese es un
una tarea, un desafío por todos nosotros demócratas, no solamente por liberales o socialdemócratas o conservadores. Podemos discutir de muchas cosas, pero no de los valores de democracia. Es absolutamente imposible. Tenemos que tener un acuerdo de esto. Totalmente, totalmente. George, qué interesante la reflexión que haces. Y claro, lo primero que nos ha sorprendido que te has ido al baño y no has encontrado $20,000, ninguno creo que ha encontrado eso. Y suena broma, ¿no? Porque la mayoría de las personas dirán, bueno, están haciendo mofa de lo que está pasando, pero el doble estándar definitivamente en el Perú se ha visto hoy reflejado, ¿no? Sí. Hemos visto a la izquierda literalmente, se les acabó los megas para tuitear algo sobre esto o salir en medios incluso a comentar esta situación. Es lamentable, está muy cerca el presidente a ser capturado, pero también es cierto, no sé qué opinas tú, a lo mejor la sensación que se está teniendo es que hay un desgobierno, es correcto, pero por otro lado el mensaje de ellos, del presidente Castillo y los que acompañan es que no los dejan gobernar, pero también encontramos los comentarios que hacen pro en contra o en contra de las inversiones de la Premier, por ejemplo, Mirta Vázquez, ¿no? Que ha dicho que ella no es antiminera, sino lo que ha hecho es pro derechos. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta ahorita que estamos viviendo una crispación total, complicada en el Perú, pero también rescato una cosa, y ahí te suelto la pregunta, ¿no? Has pasado lo de Chile, el próximo año es Colombia. Entonces ustedes como países andinos trabajan en todos estos países, incluido el Perú, obviamente, pero ¿cómo ves también la situación en Colombia, más allá de lo que Chile ha pasado en este momento? En este momento es un poquito complicado en Colombia, pero creo que la situación con la sociedad o con el orden o de seguridad ciudadano es peor, porque en Colombia tenemos muchas cosas, tenemos terrorismo, tenemos la FARC, tenemos ISIS, tenemos Hezbollah, tenemos narcos. Es un problema y creo que el gobierno central perdió un poquito el control fuera de Bogotá. Eso es una cosa, pero una cosa que tú dijiste, que el presidente siempre deja nos trabajar. El único trabajo que hace el presidente es cambiar un ministro cada semana. Ese es el trabajo que tiene en este momento. Y es una excusa para ineficiencia e incapacidad. Perfecto. Sí, mira, si vemos a otros países y podríamos observar un cambio, 11 o 12 ministros en los primeros 100 días, en cada país deberíamos decir, o vamos a decir, es una incivilidad, el gobierno no sabe cómo gobernar, son incapaces. Y acá, ¿qué pasa? Uh-huh. El presidente acusa a nosotros que no dejamos a trabajar. Ese es un poquito raro. Efectivamente. George, queda claro. Los ministros los pone el presidente y el premier o la premier de turno. Exactamente, fue su elección, fue su elección. Y un presidente que es tantas veces equivocado en elegir personas, ¿qué liderazgo tiene? ¿Qué liderazgo tiene? Pareciera, como dices tú, que lo hace al propósito para tener una excusa y que le digan que no lo dejan trabajar cuando en realidad parece que no sabe cómo empezar a trabajar. Muchas gracias, George, por haber estado con nosotros hoy día sábado en la mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos con José Ignacio Beteta. Él es de la Asociación de Contribuyentes y vamos a conversar un poco sobre lo que viene sucediendo, la coyuntura y cómo nos afecta a nosotros, los contribuyentes, los peruanos, la situación actual. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas.
Bueno amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque del programa, como les dijimos, con José Ignacio Beteta de la Asociación de Contribuyentes del Perú y siempre con Gustavo Nakamura. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, Gustavo, un gusto estar con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. José Ignacio, cuéntanos, ¿cómo ves, cómo están viendo desde la Asociación de Contribuyentes todo lo que viene pasando en el Perú? ¿Cómo ves la coyuntura? No sé si tú también, como York y como todos los peruanos, has ido al baño a buscar tus $20.000, ¿los has encontrado o no? Bueno, yo tengo 2 baños en mi casa, ya los revisé y lo único que he encontrado, tú ya sabes muy bien qué cosa hay en el baño, ¿no es cierto? Hay cosas feas y cochinas, así que algo feo y cochino tiene que haber en este gobierno para que estemos hablando de un baño, ¿no? Y definitivamente los números son los que hablan, ¿no? Los datos son los que hablan. En lo que va de este segundo semestre, que ya van a ser casi 120 días de gobierno, los sectores más importantes de infraestructura del desarrollo, digamos, del país, transporte, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, todos los sectores están en negativo en cuanto a ejecución presupuestal, con márgenes incluso de no llegar ni al 60% de ejecución ahorita a fines de noviembre. Fernando y Gustavo, para que se hagan una idea de todos los que nos escuchan en provincias y regiones, el Estado peruano, en sus gobiernos locales, regionales y en el gobierno nacional, en todos los sectores, menos el transporte, no va a alcanzar a ejecutar el 60% del presupuesto que tienen para inversión pública, o sea, para obras y proyectos de infraestructura, de servicios, eso para empezar. Pero además, lo peor de todo es que ustedes bien saben que según la Contraloría y según también la Asociación de Contribuyentes, que toda esa plata que supuestamente el Estado recauda de impuestos, el 15% se lo roba el funcionario público coludido con empresarios pues truchos o lo que sea, el 15%, y otro 25% lo devuelve y no lo gasta. Entonces, este gobierno no es algo nuevo. Acá la primera conclusión, y después ustedes si quieren me preguntan algo más, la primera conclusión más clara es: este gobierno no tiene nada nuevo que ofrecernos. No ha habido ningún cambio, no ha habido nada positivo, no es que puedas decir, mira, cambió esto mejoró, nada. Es más de lo mismo, o peor de lo mismo incluso, en términos de gestión del Estado, del presupuesto de los contribuyentes, ¿no? Bien, José Ignacio, qué interesante lo que acabas de decir. O sea, prácticamente no llegamos ni al 60% porque claro que estamos en Suiza, mano. O sea, estamos bien, o sea, tenemos grandes carreteras, tenemos excelentes colegios, todo el mundo está vacunado, o sea, la sanidad funciona aún, entonces tenemos, tenemos la suerte de no gastar tanto, ¿no? Incluso nos sobra la plata, ¿no? Sueno a metafóricamente, o mejor dicho, en mofa, lo digo, porque el país está cayendo a pedazos y la economía se siente, todos los peruanos lo sentimos. Pero también te quiero preguntar, ya como un análisis un poquito más político de la situación, se ha presentado una moción de vacancia, no se sabe si se llegará, por ahí la ala más dura de Perú Libre dice que sí, ahora el señor Acuña que ya entró a negociar con el presidente Castillo, la clase política se comporta de una forma que no sabemos, nos desconcierta. El empresariado, pues por un lado algunos quieren seguir apoyando, otros han cambiado su hashtag de pie ahora por, ¿cuál es el que? Por un Perú sin corrupción, y después lo contratan al que cerró el Congreso como el Salvador de Solar. Entonces, este es un desmadre. ¿Cómo ordenamos esto, José Ignacio? Bueno, otra vez vamos a los datos, ¿no? O sea, si hablamos de vacancia, y aquí no hay ningún ánimo, digamos, de promover nada radical, ni agresivo, ni violento, pero si uno va a los datos, y lo hemos hecho también en la asociación, y ustedes seguramente también lo deben haber hecho en sus propios análisis, este gobierno es el gobierno que más ministros ha cambiado en 100 días, es el gobierno que más nombramientos ilegales, fuera de la ley o cuestionables ha realizado en los primeros 100 días, y cuando digo es el gobierno, es porque lo hemos comparado con el mismo Vizcarra, con el mismo Lagarto Vizcarra lo comparamos, con PPK, con Humala, hasta con Alan. O sea, en los últimos 15 años, el gobierno de Pedro Castillo ha sido el que más ministros ha cambiado, el que más nombramientos trucho Bamba ha tenido, el que más cambios ha realizado en las Fuerzas Armadas,
y por ende el que más crisis políticas ha tenido en menos de 120 días, ya con la última pues que ha sido la penúltima, ¿no? La de Mirta Vázquez firmando un acuerdo con un miembro del Movadef, y la del baño de Pacheco con $20.000 pues en un pequeño almacén, en un closet ahí junto al baño. Por esto, si en el gobierno hubiera estado una persona como Keiko Fujimori, y ustedes lo saben, aquí nadie es quinquista ni nada, pero es la verdad. Si hubiera estado Keiko Fujimori, multiplicado, un político de este lado ideológico, probablemente ya estaría quemada Lima, ¿no? O sea, ya estaría incendiada la Plaza San Martín. Y estos escándalos que están ocurriendo, vamos a ver qué factura le pasan a este señor Castillo y evidentemente a Mirta Vázquez, ¿no? Porque, como tú bien dices, puede que haya empresarios que se ponen la servilleta, los guantes de seda para no tocar a nadie, puede que haya grupos radicales o de izquierda moderada que están todavía ahí mamando, o creen que pueden mamar de Castillo, pero lamentablemente las mismas fuerzas radicales, cuando vean que Mirta Vázquez y Castillo no van a poder sostener las promesas y las propuestas populistas que tienen, hasta quién sabe ellos mismos terminan sacando a este gobierno. Entonces es difícil ver estabilidad. Yo no veo estabilidad o sostenibilidad en este gobierno. Ya veremos qué pasa si Castillo se va, si entra Dina Boluarte, quién entra, pero a esta gestión con Mirta Vázquez y Castillo no se les puede dar mucho tiempo más, porque literalmente cada semana generan una nueva crisis. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y esas crisis nos cuesta, como dices tú, nos cuesta a todos los peruanos, porque no están gastando la plata que deberían gastarla. El ministro de Economía plantea subir los impuestos para traer más plata, pero si no saben gastarla, no saben invertirla, ¿para qué necesitan más plata? ¿Para qué nos van a ahorcar a nosotros, a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores formales, que somos los menos en este país y que contribuimos cuando podemos y cómo podemos? José Ignacio, entonces, en base a lo que nos has dicho, efectivamente este gobierno está generando crisis, además se suma, muchas personas dicen, bueno, pero el presidente recién va a 100 días, nosotros hemos dicho siempre que las personas tienen que llegar preparadas al cargo, si van a contratar a alguien en su empresa, tiene que llegar preparada. Se asuma también lo que decía, gobernadores regionales que se están yendo presos, y se escucha constantemente en las regiones que nos escuchan, que no, que esto es un problema de la Constitución, que este es un problema de los poderes de facto, que es un problema del oligopolio, de la oligarquía, del cártel mediático. ¿Es realmente eso cierto? O sea, tú, con datos, ¿se puede probar eso o es puro bla, bla, bla? Bueno, hay un dato muy interesante y es un estudio que se hizo, me parece, es un autor noruego, sueco, lo voy a conseguir, pero es un estudio en el que se analizaban las elecciones en un montón de países del mundo, Fernando y Gustavo. Y este estudio lo que decía era que la principal promesa en todas las elecciones, no solamente en el Perú, ojo, sino en muchos países del mundo, en los procesos electorales siempre había alguien que prometía un cambio de constitución. No tanto porque creyera siquiera que ese cambio iba a generar algo positivo, sino porque el ánimo electoral de la gente, cuando llega a las elecciones, siempre es el de un cambio. Siempre, la gente busca un cambio cada vez que va a ir a votar. Es algo instintivo, primitivo. Entonces, decir que vas a cambiar la Constitución es una excelente, ¿no es cierto?, palanca de atracción, por lo menos de gente que no sabe muy bien qué significa eso. Entonces, no es algo que debamos pensar como, bueno, es que en el Perú, no, eso pasa en muchos países. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que ver es la necesidad de cambio de la gente. Evidentemente hay una necesidad de cambio. Y los socialistas, la gente más de izquierda, más estatista, se ha gastado positivamente, muy bien por ellos además, 20 años, 25 años, planteándonos en qué consiste ese cambio. Ellos han gastado un montón de tiempo y recursos, la gente más de izquierda, repito, más intervencionista, estatista, socialista, ha gastado mucho tiempo en eso. Nos han dicho que el cambio es el derecho al agua, porque el agua es un derecho humano. Nos han dicho que la Constitución es la gran maldad y el gran demonio que hay que cambiar. Nos han dicho que los ricos son malos y que los pobres son buenos. Nos han dicho, digamos, que los precios suben por el monopolio. Y se han encargado de decirnos 1000 cosas y le han puesto nombre al cambio. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuánto nos hemos dedicado desde el otro lado, más
pro libertad de empresa, más emprendedurismo, más de trabajo, de productividad, más de libertades. ¿Cuánto nos hemos encargado de ponerle nombre, rostro y forma a ese cambio? Si nosotros, y me refiero a nosotros todos los peruanos, no entendemos que hacer empresa, generar chamba, tener libertad para hacer tu negocio, que todo eso es lo que hay que generar y por lo tanto hay que cambiar en el Estado muchas cosas. Si no le ponemos nombre a ese cambio, no le ponemos forma, evidentemente siempre los del otro lado nos van a ganar, porque ellos ya le pusieron nombre al cambio, le han puesto forma al cambio. Entonces aquí nos quejamos de la izquierda, decimos que ellos nos mienten, que nos engañan, y decimos que su cambio está mal, pero nosotros no tenemos al muñeco, no tenemos al producto que vender. Eso creo que es lo que está pasando, y ahora hay que, lamentablemente, remar desde atrás, es cierto, estamos en la catarata, subiendo por la catarata como si se pudiera subir desde la catarata, ¿no? Porque estamos que nos caemos al precipicio, y hay que remar para arriba para recuperar un poquito al menos las creencias y las ideas de la gente, y que entiendan que la izquierda y el socialismo, cuando son antiempresa, al contrario, traen más pobreza, pero esa es una oportunidad, y con esto termino, ¿no? O sea, el hecho de que nos gobierne por primera vez democráticamente un gobierno de izquierda, si bien izquierdista, bien socialista, es recontra bueno, porque ahora ya no tienen excusa. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que gestionan, ellos son los que son corruptos, ellos son los que malgastan la plata, ellos son los que tienen la burocracia del Estado, ellos son los que no van a poder ni siquiera ejecutar el presupuesto porque el Estado es también un desastre para ellos, y eso hay que decirlo, y hay que darles el crédito de todo lo que está pasando como debe ser, ¿no? Perfecto. José Ignacio, yo solamente quiero terminar y en 1 minuto, en 2 minutos, cuéntanos qué viene para la Asociación por Contribuyentes para el próximo año, porque también hablar cosas positivas, está por acabar el año, pero la asociación ha crecido. ¿Qué planes tienen para el próximo año como asociación, como institución pro libertades que siempre trabaja por el país? Gracias por la pregunta, Gustavo. Bueno, yo creo que se vienen 2 cosas nuevas, en resumen muy importantes. La primera es que hemos iniciado un proyecto que se llama el Proyecto Amauta, que ya vamos 2 regiones del país, Piura el mes pasado y Trujillo y La Libertad este mes. Y vamos a Piura, vamos a Trujillo y reunimos a periodistas de los medios locales más importantes y los formamos, los capacitamos en temas que les sirven para crecer, para tener más herramientas para hacer su trabajo periodístico. Hemos llevado, por ejemplo, a Rosana Cueva, a Trujillo, a hablar con los periodistas de investigación periodística, hemos llevado especialistas en temas de transparencia y acceso a la información. Entonces, todos los meses del 2022, ojalá, si se puede, Dios mediante, vamos a hacer estos talleres de capacitación en regiones, vamos a ir por todas las regiones, así que eso viene por las decisiones anteriores. Y lo segundo, rapidito nomás, es que como ustedes saben, tenemos ahora un nuevo directorio en la Asociación de Contribuyentes, entonces van a venir más publicaciones, más contenidos, directores que van a poder participar más. Ahí nos hemos jalado a gente muy capa para que puedan hacer más vocería y comunicar todas estas cosas que ustedes también comparten, estas ideas que compartimos, ¿no? Entonces hay una nueva etapa con un nuevo director de la asociación y un proyecto en regiones para periodistas. Qué excelente, felicitaciones José Ignacio, nos sumamos a esas iniciativas de que tienes en regiones. Por nuestro lado, nosotros estamos, Fernando viaja para el tema de microempresas, nosotros en temas de formación política, creo que nos tenemos que unir esfuerzos y hemos coincidido en algunas zonas y seguiremos trabajando por nuestro país. Y coincidimos y creo que has tocado un tema fundamental, el tema del periodismo, darles herramientas a los medios regionales es fundamental y fidedigna, porque el periodismo juega un papel fundamental en la información que llega a los ciudadanos. Así que muchas gracias y felicitaciones, José Ignacio, y éxitos para el 2022. Pero no te escapas la próxima vez, a ver si vas al estudio, yo también, y hacemos un programa los 3 y trabajamos ese día, hacemos un análisis de todo 1 hora. Perfecto. Un abrazo y que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. José Ignacio. Y bueno amigos, él ha sido José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y nos vamos a la pausa comercial y volvemos con Humberto Laechea. En el siguiente bloque, él es representante de la red de líderes sociales del Perú y se conectará desde Arequipa. Nos vemos en unos minutos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas.
RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, ya estamos de regreso en el tercer bloque, esta vez, como les dije, con Humberto Olaechea. Él es representante de la Red de Líderes Sociales del Perú y se conecta con nosotros desde Arequipa. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti, a Gustavo y a Fernando. No, por favor. Humberto, un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo desde Arequipa, sobre todo, pero a nivel nacional, ¿cómo ves tú esta batalla que existe entre cultural que hoy tienen las ideas, entre la polarización que tiene el país y la ausencia o, digamos, de muchos partidos políticos y que se ha convertido como si existiesen dos, ¿no? O sea, es una batalla de blanco contra negro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que ha pasado? Bueno, es bien complicada, paradójica la situación que vivimos. Mira tú, hoy día que se anunció este tema de la presentación de la vacancia al ciudadano proclamado presidente por un jurado electoral rojo y tramposo, se ha reavivado un debate muy intenso en las radios locales, porque ese es un elemento que también hay que tener en cuenta en esta lucha por las ideas, que puedes denominar neomarxismo, posmodernismo, como quieran los analistas, los opinólogos, los académicos o los ONGeros. Lo cierto es que en la realidad hay esa lucha por las ideas y desde hace mucho tiempo. Y nos llevan a la delantera organizaciones de izquierda que están en el poder y que cada día vienen repitiendo las mismas mentiras como parte de ese mensaje antisistema. Y hoy día, en las radios, que como te digo, tienen una enorme importancia en las provincias, y mientras más alejadas, más importante las radios, se ha avivado el debate en blanco y negro, como tú bien dices. Entonces, los locutores, ¿no?, la mayoría profesores jubilados de la izquierda, te dicen, ¿estás a favor o en contra? Entonces, al que llama y dice, estoy en contra, lo dejan hablar y dar razones. Al que llama y dice, sí estoy a favor, lo cortan, ¿no? Entonces, eso es parte justamente del debate de las ideas que hay. La imposición del pensamiento políticamente correcto y el linchar al que piensa distinto. De cualquier partido, como bien has dicho, esto ya se ha convertido en blanco y en negro. Interesante, Humberto, lo que acabas de mencionar, porque antes de entrar a la cabina, ¿no? Bueno, Fernando, en la cabina, hablábamos de lo políticamente correcto, ¿no? Que hoy por hoy, al parecer, es el famoso doble rasero que encontramos, o doble estándar para esta situación. Pues la batalla ideológica se está dando. Ahora, ha llegado noticias de que cuando fue el presidente Castillo, el señor Castillo estuvo por Arequipa, fue a comer, ¿no? Está muy bien que vaya a comer y qué bueno que haya comido rico en Típica, que se come muy bien por si acaso, no nos pagan publicidad acá, es un restaurante muy conocido ahí en Vallecito, en Arequipa, encantadísimo, ¿no?, de estar allá y seguramente perfecto, pero se armó un cargamontón, algunos ciudadanos gritaban vacancia. Más allá de eso, si es que se logra continuar, la población arequipeña, ¿cómo lo ves? Porque yo particularmente entiendo que en Arequipa hay mucho migrante, o sea, muchos migrantes de Puno y de Cusco, ¿no? Los arequipeños de Arequipa, por decirlo así, dicen, ya no hay arequipeños, dicen, ¿no? Ya hay poquísimos quedan, pero mayoritariamente votaron por Castillo, aunque también tienen congresistas de las bancadas de derecha, ¿no? Tanto de Renovación como Avanza País. ¿Cómo percibe obviamente el pueblo arequipeño, ¿no?, la situación, el tema económico y esta como rum rum, no lo digo por el señor Guido Bellido por si acaso, ese rum rum no digo por el zorro, sino el rum rum de que la minería no deba trabajar, no deba seguir, hay que evaluar las concesiones? ¿Qué impacto tuviera, por ejemplo, para que los entiendan nuestros hermanitos que nos están escuchando, es que si cierra Cerro Verde, por ejemplo, en Arequipa?
¿Seguiría siendo la misma Arequipa próspera que ha estado teniendo en los últimos años? Definitivamente no. Hay varios temas que has mencionado muy importantes, pero comencemos por lo más mediático. Ojalá que podamos tratar qué es izquierda y qué es derecha, porque has mencionado, por ejemplo, congresistas de derecha, y mira, la señorita congresista de Avanza por el País tiene tanto de derecha como yo de físico nuclear, ¿no? Y el congresista de Renovación Popular, igual, ¿no? O sea que habría en algún momento que ponernos a pensar qué cosa es la derecha o finalmente qué es la izquierda. El tema de Arequipa es muy simbólico y te puede mostrar lo que sucede, como en Arequipa, en el resto del sur andino, del volcánico sur, que ha votado mayoritariamente no solo por Castillo, ha votado mayoritariamente por Toledo, por Ollanta. Y mira tú, la única región que votó por PPK. Fue la única región en la que ganó PPK en 2016. Y no necesariamente porque creyeran en el gringo atrasador. No. Era por el antifujimorismo, el antisistema. Tú, para ser popular en Arequipa, como en el resto del volcánico sur, tienes que ser antiminero, antifujiaprista, tienes que ser antiempresa, por cierto. Lo cual resulta absurdo porque Arequipa, más que nada, es una ciudad de servicio, de interconexión, históricamente, y los últimos 15 años en que, gracias a la actividad minera, pudo despegar luego de un largo periodo, casi 2 décadas, de ostracismo económico y político, porque el enfrentamiento con el fujimontesinismo, la bronca con Toledo, obviamente nos alejó de las inversiones públicas, de los grandes proyectos, ¿no? Es un resentimiento que viene desde la Lima centralista, desde la época de Velascato, porque acuérdate que Velasco apostó pues por Arequipa, en Charcani, en Majes y otros, la misma Cerro Verde, se invirtió más de 500 millones de dólares. Y eso siempre lo han visto los tecnócratas, ¿no? Esa tecnocracia que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha visto pues como un error, elefantes blancos. Bueno, luego de esas casi 2 décadas de problemas económicos, Arequipa comienza a despegar efectivamente con el motor de la economía a nivel nacional. Y en el caso de Arequipa, igual con la ampliación de Cerro Verde. Sin embargo, se dio en medio de un conjunto de factores en el que participó la red a la que yo represento, que buscaba conformar espacios multiactores. Y se alinearon los astros, ¿no? Como se puede decir. Entró Guillén, Juan Manuel Guillén, que con la experiencia del arequipazo aprendió, ¿no?, a que no puedes pues querer desarrollar integralmente, sosteniblemente, desperdiciando el motor de tu economía, que en este caso es la inversión privada, y en el caso de Arequipa, Cerro Verde. Aprendió esa lección, muy costosa para Arequipa, porque el tema de la gesta, del arequipazo, como te digo, nos volvió a postergar económicamente, tremendos problemas económicos y sociales. Las organizaciones sociales, aún de izquierda, el Frente Amplio Cívico de Arequipa, que organiza el arequipazo, tenía 27 secretarías. 25 eran de partidos comunistas, toda la flora y fauna, ¿no? Los de Construcción Civil con el PC Unidad, o los del SUTE con el PC Patria Roja, y toda la flora y fauna, 25 de las secretarías. Y habían 2 representantes, uno del Partido Popular Cristiano y otro del Partido Aprista Peruano. Con experiencia del arequipazo, en la que esa enorme energía social no sirvió para nada, absolutamente nada, aprendieron esas organizaciones a sentarse a dialogar, a concertar, y se hizo una plataforma productiva que se concreta con la inversión de Cerro Verde y finalmente con Guillén en el gobierno regional, más o menos al año 2010. Desde ahí para adelante ha vuelto a quedar paralizado. Pero pese, mira tú, a ese tremendo impulso económico, en Arequipa la antiminería es hoy día, como hace años, el principal factor de cohesión del movimiento antisistema. Y la prueba es que nos pararon, tía María. O sea, en medio del éxito que significó Cerro Verde, nos pararon, tía María.
Ahora, solo como nota de página, el crecimiento económico de Arequipa lo mueve el proyecto de Cerro Verde, pero se dan otros factores, estos geopolíticos, esta ciudad de servicios, el crecimiento del país en general, de todo el sur, y también la economía de la minería artesanal, de la pequeña minería, la minería en formalización, no la minería ilegal que no tenemos acá, como en Madre de Dios o en otros lugares. Esa economía que genera la minería de peruanos, que son agricultores y que invierten en sus territorios, es lo que complementa el despegue económico de Arequipa. Pese a eso, a todo eso, Arequipa vota por el antiminero Yica, que hoy día está preso en la cárcel, y vota por Castillo, que es, como lo estamos viendo, un recontra antiminero. Eso, la única explicación para eso es que perdimos la lucha por las ideas. Aún en medio del éxito que puede mostrarse en Arequipa, una negociación exitosa, multiactor, con la participación de autoridades, organizaciones sociales, el crecimiento económico sin lugar a dudas. Tú tienes indicadores, Arequipa pasa en algún momento a ser porcentualmente la región que más crece en el Perú, claro, arrasa en los índices de competitividad, hasta en la venta de vehículos nuevos, Arequipa estaba muy por encima del promedio. Definitivamente, ¿no? Sin embargo, de todo eso, perdimos la lucha por las ideas y por eso es que seguimos votando por gente incapaz, corrupta, de la izquierda, antisistema. Efectivamente, y no solamente en el sector minero, también en el sector de la micro y pequeña empresa. Muchos de los empresarios que se han beneficiado con el comercio y servicios también tienen un discurso antiempresa. Pero, a ver, Cáceres Yicas ya está preso, se ha hecho una investigación muy profesional por parte de la policía, inclusive con personas infiltradas, que esperemos que se deje entender. Discutíamos en otros programas y conversábamos siempre nosotros de que efectivamente la derecha y la izquierda han pasado a ser solamente máscaras, como lo decías tú, hay congresistas de Arequipa que están en un partido A y que no necesariamente conversan con todas las ideas, y han pasado a ser simplemente una careta política para aprovecharse del poder que llegan. Lleguen de derecha, lleguen de izquierda, lleguen del partido A, lleguen siendo mineros, antimineros, comunistas, anticomunistas. Está pasando en toda Latinoamérica y en Arequipa se está viendo eso también muy fuerte. ¿Cómo ves a las personas, al arequipeño puneño, arequipeño cusqueño, arequipeño moqueguano, arequipeño tacneño, porque Arequipa es el punto neurálgico del sur del Perú? ¿Cómo lo ves? ¿Está abriendo los ojos? ¿Cómo está hoy en día? ¿Cómo ve esta campaña navideña y qué tanto le está afectando lo que sucede con un presidente que ha cambiado 12 ministros en 120 días y que creo que no ha cumplido ni una sola de sus promesas, ni siquiera la de bajarse el sueldo? Ahí también hay una tremenda paradoja y hay mucha gente en una posición negacionista. Hoy día, como te decía, se anuncia la vacancia y comienzan las llamadas, ¿no? Porque a través de estas radios pues, son motores de opinión, así como en las redes tú tienes a los que viralizan, en las radios tienes gente organizada desde esta izquierda comunista desde las 5 de la mañana en los programas, poniendo las ideas fuerza, ¿no? Entonces, se viralizan los temas de por qué se va a vacar a Castillo. La gente que se opone, que repite lo mismo que sabemos que es mentira y se ha probado que es mentira, que dijo Vizcarra para hacer el Congreso. Es obstruccionista, no lo dejan trabajar, no aceptan que sea un campesino. Y cuando tú les dices, pero vayamos más allá, veamos por resultados. No, es que no se ha cambiado la Constitución. En todo el sur, desde hace más de 20 años, se ha venido repitiendo este mantra de la constituyente. La izquierda comunista sueña, ¿no?, con una constituyente al estilo que hubo al final de la década de los 70, cuando salíamos de la dictadura militar y donde ellos tuvieron una gran presencia, ¿no? Más de un tercio de la votación fueron de todos los partidos comunistas, ¿no? Entonces, tienen un mantra ahí con el tema de la constituyente. Y la nueva constitución se ha convertido en el santo grial, ¿no? O sea, cuando los comunistas llegan a los cargos públicos, porque han manejado, como en el resto del Perú, en Arequipa, municipales, distritales, provinciales y el gobierno regional, y no han podido cumplir ninguna de sus promesas. Entonces el pretexto es que la Constitución es fujimorista. La Constitución es corrupta, es dictatorial, es derechista, forma parte del consenso
de Washington, otra vez la lucha por las ideas que hemos perdido. Aún en una ciudad donde el crecimiento económico, como te digo, fue parte de ese modelo exitoso, la reducción de la pobreza, creación de oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida. El tema metal mecánico que mencionaste, Arequipa se dio el lujo de contratar a Michael Porter para hacer un proyecto de competitividad y el clúster minero del sur, ¿no? Que pudiera unir desde Ayacucho hasta Tacna. Ahí quedó votado, es un estudio que ha costado una buena cantidad de dinero y nunca se implementó. Entonces, a pesar de esos beneficios que permitieron una muy, muy floreciente actividad metal mecánica, con innovación tecnológica, exportación, ya no solamente de máquinas para todo el sector minero, sino de tecnología. O sea, mira tú, hay cosas que en la historia deberíamos revisar, especialmente para aquellas personas que repiten desde la izquierda que en el Perú no producimos nada, no fabricamos ni una aguja, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Somos una economía primaria exportadora y lo dicen pues los principales técnicos, los medios de comunicación. Entonces, no podemos vivir de exportar piedras, ¿no? Y no, nunca, ni siquiera los mineros y los gremios de empresarios, como yo les digo, inútiles, agachados porque se quedan callados, nunca han podido informar ni lo que pagan, ni el enorme valor agregado que hay para poder hacer producir una mina de primer nivel, como es la de Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, ¿no? O sea, a nivel tecnológico, productivo. Entonces, en Arequipa, este sector metal mecánico, de personas muy emprendedoras, innovativas, ha llegado a vender hasta tecnología a otros países en el sector minero, porque había puesto esta demanda, ¿no? Tenemos parques industriales para la pequeña minería y minería artesanal, donde hay tecnologías nuevas muy, muy limpias. Algunas de ellas las hizo explotar Urresti cuando necesitaba armar un psicosocial en el gobierno de Ollanta Nadín, que es el gobierno más corrupto de nuestra historia, y que paralizó todo este proceso económico. Ollanta Nadín, además, con la reforma tributaria que hicieron en el tema de minería, le quitaron recursos a las regiones que antes se gastaban directamente y se los llevó a Lima, con el cuento pues de distribuir a las zonas que no eran mineras, y finalmente ya sabes que terminaron o en Talara, en ese Elefante Blanco, o en el Metro 2. Entonces, eso es parte del sistema que no funciona por la mala gestión y que no tiene nada que ver con la Constitución, ni los contratos ley, ni la economía social de mercado, o todas las cosas que se inventan y que ahora están repitiendo, ¿no? Para decir que no lo dejan gobernar a Castillo. Entonces, interesante, ¿no? Interesante, Humberto, ¿perdón? lo que estás diciendo. Interesante, Humberto, lo que estás diciendo. Quisiéramos que concluyas, porque el tiempo es tirano ya en los medios también, pero sí me gustaría que hagas una breve conclusión, que te interrumpí. Mil disculpas. No, o sea, a modo de reflexión y para tratar de responder tu pregunta, porque en realidad en el comienzo, en tu pregunta inicial, está el diagnóstico, la realidad que hoy día vivimos en esta confrontación política. Hay una lucha por las ideas que tenemos que darla. Lamentablemente, en medio de esta circunstancia en que el poder está tomado por una organización criminal y estas organizaciones de la izquierda, comunista, socialista, progre, caviar, en toda su flora y fauna, se van a matar entre ellos, pero siempre se van a unir en el tema antiminero, en el tema antisistema, en el tema de la nueva constitución y la constituyente, que es con lo que van a salir a las calles. Entonces, esa lucha por las ideas pasa porque quienes son actores a través de los medios de comunicación que tienen que rendirle cuentas a la historia, los medios de comunicación son en gran parte, los grandes medios de comunicación, responsables desde que formaron parte de la mafia de Odebrecht, es decir, desde el gobierno de Paniagua, Toledo y ya como Ollanta coparon todo. Los medios de comunicación tienen una grave responsabilidad por dar esta lucha por las ideas. O sea, porque se pueda debatir lo que tú piensas, lo que yo pienso, y que no tengamos que agarrarnos a pedradas y a palazos, que es lo que va a pasar en los próximos días para resolver esta crisis política que estamos viviendo ahora. Efectivamente. Mil gracias, Humberto. La verdad que solamente cierro con esto. Parte de la crisis es el empresariado se puso de costado. Eso hay que decirlo, creo yo, y siempre lo hemos dicho transparentemente. Hay empresarios honorables que siguen luchando, pero hay empresarios que prefieren cuidar su parcela, como es válido,
y es capaz de financiar a todo el mundo, incluso que después le cierra la mina. Efectivamente. Allá ellos y el tiempo lo dirá. Fernando, ya para concluir, para irnos a una pausa. Sí, porque no te efectivamente, vienes con su muchísimas gracias, Humberto. Ha sido un gusto escuchar lo que se vive y además, como hemos repetido, tú estás en Arequipa, sabes exactamente qué pasa en el día a día y por favor estaremos en contacto para ir viendo cómo evoluciona este drama político en el que estamos metidos, como has dicho tú claramente, por ineficiencia e inoperancia de los gobernantes de turno. Muchas gracias, Humberto. Nos vamos, amigos, a una pausa comercial y volvemos para el bloque final ya con el cierre y el ping-pong característico con Gustavo Nakamura. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. SR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, estamos de vuelta para el bloque final. Gustavo Nakamura ha tenido unos problemas de conexión, por eso estoy yo solo, que estoy en cabina. Pero vamos a ver si es que logramos conectarnos con él. Vamos repasando un poco lo que hemos vivido este programa. Lo primero, de arranque, el comentario y la broma de York, que creo que es una broma que por desgracia nos hemos hecho todos los peruanos esta última semana, de encontrar los $20.000 en el baño. Creo que no debería ser el tema de conversación. Ya empiezan las lluvias en la sierra, ya empiezan los problemas, se acrecentan los problemas, estamos en plena campaña navideña de los micro y pequeños empresarios. El gobierno, el Estado y la opinión pública debería estar todo enfocado en desarrollo, en generar oportunidades, en crecer, y estamos desgraciadamente discutiendo permanentemente temas como temas también como el de la semana pasada, con el cierre de las minas, que al final no es cierre, que de repente sí era cierre, que ya no cerraban, pero ahora sí, y que en este enredo nos han tenido toda la semana. Vamos a ver en qué termina. Nuestros amigos que nos escuchan en Cajamarca saben perfectamente cómo el cierre de las minas o la paralización de un proyecto puede frenar la economía. Es un vivo ejemplo. Y como conversábamos con Humberto más temprano, la diferencia es Arequipa. Como Arequipa, gracias a Cerro Verde, que es una mina que está casi dentro de la ciudad, ha logrado desarrollarse durante los últimos años. Entendemos siempre que hay malestar, que pueden haber errores de la mina, de los formales, también de los mineros ilegales y de los informales, pero el diálogo siempre es la mejor alternativa. Y queda claro porque en el Perú la mayoría de agricultores que están en zona minera también hacen explotación minera. Hacen minería por ahora informal, están en proceso de formalización, porque los trámites, de nuevo, la burocracia, está hecha de una manera que es casi imposible de cumplir por estos micro y pequeños empresarios. Entonces, cerrar estas crisis que hay y se van a seguir dando de golpe, simplemente prohibiendo el desarrollo de la inversión privada. Y repito, como hemos dicho siempre en este programa, la inversión privada no es solamente la que hace el gran grupo minero. La inversión privada está en esa señora que ha hecho su restaurante para atender a los trabajadores de la mina. La inversión privada es la que hace la pareja del trabajador, sea hombre o sea mujer, en la familia, con la plata que recibe como trabajador formal de una empresa más grande, y empieza un pequeño emprendimiento. No puede venir un funcionario público y de la noche a la mañana decir se cierra la inversión, porque de repente viene, el equivalente es que venga el inspector municipal mañana y le diga, señora, usted tiene que cerrar su restaurante, usted tiene que cerrar su puesto de mercado. Seguramente se lo han hecho, seguramente a usted o a alguien que está cerca a usted le ha pasado esa arbitrariedad de que le cierran el local de golpe y no puede trabajar. Más ahora sabemos en la campaña navideña, donde desgraciadamente muchas de nuestras autoridades se ponen
pedilonas, por decir algo, y buscan esa coimisión para poder seguir operando, y la sinrazón en nuestro trabajo para poder ponernos el cartel muy grande que dice cerrado por fiscalización municipal, cerrado por la SUNAT, cerrado por SUNAFIL. Esa impotencia que sienten ustedes y que han sentido ustedes, da lo mismo el tamaño de la empresa que tengan. Esa impotencia significa que ustedes no van a poder vender, que ustedes no van a poder trabajar, no le van a poder pagar a sus trabajadores, no le van a poder pagar a sus proveedores y por ende la economía que ustedes desarrollan se va a venir abajo. Cuanto más grande es la empresa, más fuerte es el impacto. Solamente con el cierre de esas minas se está hablando de 55.000 personas que se quedarían sin trabajo y una cadena inmensa de micro y pequeños empresarios, como le decía, desde el restaurante de la esquina hasta la persona que tiene el camión y que lleva y transporta los materiales hacia allá. Pero ya volviendo un poco, porque eso ha sido desgraciadamente lo que ha venido sucediendo en la semana, también tenemos ahora la noticia de la vacancia. Y efectivamente, como conversábamos también con Humberto, la vacancia se ha vuelto algo de sí o no, lo vacamos o no lo vacamos. Y si tú dices sí, dependiendo con quién estés, te puede caer piedra o te puede caer aplauso. Y si dices no, lo mismo. Pero desde este programa siempre tratamos de dar razones para que ustedes lleguen a su propia conclusión. Y, como dijo José Ignacio Beteta, uno de los datos más importantes es que el gobierno, en todos sus niveles, municipal, gobierno regional y el gobierno central, que es el ejecutivo, los ministros y el presidente, no van a llegar a gastar el 60% del presupuesto. No van a invertir en ese colegio que necesitamos que remodelen para que nuestros hijos vuelvan a clases. No van a invertir en ese hospital. No van a hacer obras de saneamiento, de agua y desagüe, que mucha falta nos hace en todo el Perú. ¿Por qué? 15%, como dijo José Ignacio Beteta, se va en corrupción y 25% simplemente se malgasta o no se gasta. Y lo poco que se gasta, lo gastan mal. Y claro, no es un problema del gobierno de Castillo, no lo es. Es un problema que viene hace muchísimo tiempo y que todos queremos que cambie. Pero no está cambiando en este momento. Y puede ser o no puede ser error de Castillo. Podría ser que no, si es que simplemente no se estuviese dando el cambio. Pero lo que estamos viendo es que las personas que están entrando al gobierno, los ministros, los funcionarios, son personas que no están capacitadas. No están capacitadas para cumplir su rol y claramente están ahondando en el proceso de corrupción. A ver, vamos por partes. Tenemos un ministro de Transportes que para parar una huelga, lo único que hizo fue tumbarse todos los cambios que se venía haciendo en transporte urbano y rural en el país. Tenemos un ministro de Educación que para favorecer a sus patas les pasó el examen y por ende todos dieron el examen y obviamente ahora está en stand-by porque ni siquiera es que lo han anulado, ni siquiera es que vamos a hacer uno nuevo, están investigando. Este mismo gobierno del presidente Castillo tiene, otros ministros que siguen haciendo cosas como esta. Hay ministros de los que nunca han escuchado, propusieron una reforma agraria, pero nosotros no, imagino que ustedes tampoco han visto los detalles. Todo se queda en bonos y regalos, y no se da. Entonces, evaluemos si es que la corrupción va a poder parar con este gobierno, o va a continuar y va a ser peor. Tenemos los antecedentes del mismo partido de Perú Libre, que está siendo denunciado en estos momentos por lo que se hizo en el gobierno regional de Junín. Ya acabamos de ver lo que le ha pasado a Cáceres Yica en Arequipa, gobernador regional que ha acabado preso, al gobernador regional de Puno. Tenemos la experiencia anterior del gobernador regional de Lambayeque, el gobernador regional de Ancash, Gregorio Santos en Cajamarca, ustedes mismos lo han vivido ahí. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos todos un cambio? Sí, queremos todos un cambio. Pero ¿qué cambio es el que necesitamos? ¿Está cambiando el presidente Castillo las cosas o está siendo parte más, generando esta continuidad de corrupción y que sin importar lo que dijeron o no en las campañas, simplemente se están amarrando a sus sillones y trabajando?
Por eso, para terminar, queridos amigos, esta mañana de sábado, lo más importante, y lo decimos siempre nosotros, es analizar, es sacar propias conclusiones, es entender qué está pasando. Nosotros tratamos de llevarles esa información en este programa Hablemos de Políticas Públicas, porque lo que buscamos, como todos los peruanos, es que nuestras autoridades se pongan a trabajar y sobre todo que nos dejen trabajar a nosotros. Por eso, lleguen ustedes a su conclusión, participen, busquen, vean qué está haciendo, como siempre hemos dicho, su alcalde, su gobernador regional, su teniente alcalde, así como lo hacen con la persona que es el gerente o el administrador del mercado, de la galería o del barrio. Pidan qué han hecho este año, cuánto han avanzado, si se han gastado o no su presupuesto, y ahí podamos entender, recién ahí, si es que están haciendo bien o no su labor. Y concluyo con una cosa. Nuevamente, la Constitución, señores, no tiene nada que ver con esto. Porque las leyes están para que nuestras autoridades inviertan. Las leyes están para que tengamos salud, es un derecho. Para que tengamos educación, también es un derecho en la Constitución. Que no los cuenteen, que no lo floreen. La Constitución permite el desarrollo y ha permitido el desarrollo hasta el día de hoy. El cambio de Constitución es el cuentazo que nos están tratando de vender para encubrir y enmascarar la incapacidad que tienen nuestros gobernantes de turno. Ha sido un gusto estar este sábado con ustedes. Gustavo desgraciadamente no se pudo volver a conectar. Nos vemos el próximo sábado en Hablemos de Políticas Públicas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.